Les damos la bienvenida al podcast de Juega Conmigo, un espacio dedicado a conversar sobre la primera infancia. En esta ocasión conducimos Linda García, gerente del proyecto Juega Conmigo de Childfund International. Y Belia Meneses, directora ejecutiva de United Way Guatemala. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a ambas por la invitación. Es un gusto estar acá. Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de los seres humanos. En esta etapa tan importante, el cerebro forma las conexiones necesarias para adquirir nuevas habilidades que serán útiles a lo largo de la vida. Por eso, la primera infancia es el mejor momento para potenciar esas habilidades. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través del juego? Jugar fomenta que las niñas y niños conozcan y muevan su cuerpo, resuelvan problemas, se relacionen con otras personas y, por supuesto, que se diviertan mientras aprenden. En esta oportunidad contamos con la participación de la candidata a la vicepresidencia por el partido Movimiento Semilla, Karin Herrera. La doctora Herrera es química bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en estudios ambientales y un doctorado en ciencias políticas y sociología. Entre otras cosas, ha trabajado como catedrática universitaria y asesora para instancias ambientales. Y debo agregar que nos une especialmente su trayectoria por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Incopaz y CONASAN. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por este espacio para compartir con ustedes. Hoy tenemos preparados 4 segmentos. El primero es sobre fortalecimiento familiar, luego conversaremos sobre aprendizaje temprano, seguido de salud y finalmente sobre seguridad alimentaria y nutricional. Pero antes, quisiéramos conocer un poco más sobre usted y para ponernos un poco en contexto, conversar específicamente sobre su infancia. Cuéntenos qué le hubiera gustado aprender cuando tenía 5 años. Creo que me hubiera gustado estudiar ballet. Mi vecina estudiaba ballet y la llevaban siempre. Yo era muy alta, ¿verdad? Y entonces, y aparte era asmática. Esto me limitaba en muchas cosas, pero siempre era lo que yo miraba. Me gustaba ver a Luti ir y venir a la escuela de danza, ¿verdad? Con su tutú y su colita y esto. Qué bonita anécdota, ese deseo de poder ahí completamente el desarrollo del cuerpo, el desarrollo físico. Y justamente pues es uno de los temas en general que vamos a abordar sobre la primera infancia. Y queremos empezar, como decía hace un ratito, con el fortalecimiento familiar y específicamente si ustedes han planteado dentro de su propuesta algún tipo de programas para fortalecer estos lazos familiares que precisamente promuevan la interacción entre mamás, papás y sus hijos más pequeños. Bien, está la propuesta de los centros de atención infantil, ¿verdad? Que va a estar dirigido para niños de 0 a 6 años, tratando de cubrir aproximadamente unas 224,000 familias en un horario de 7 a 5 años y que dentro de estos centros haya todo un programa de atención integral y formación, ¿verdad? Tanto para la niña, niño, como para los padres de familia. Esto por un lado, pero también tenemos una asignación adicional de un 30% a la cultura y el deporte, que es otro espacio como uno puede compartir como familia, ¿verdad? Justo ahorita que hablaba de ballet, yo recuerdo que mi mamá siempre me llevaba a los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Habían temporadas que en esa época yo estimo que eran en fin de semana, no recuerdo exactamente, pero eran durante el día. Y entonces eran espacios donde habían otras familias, ¿verdad? Y compartíamos esto, ¿verdad? El arte. Y espacios para compartir también justamente entre la familia y desde un punto de vista cultural, ¿entiendes? Así es, así es. Y en ese sentido, y muy relacionado,
¿cuál sería la estrategia para prevenir la violencia y disminuir los riesgos que viven los niños y las niñas digamos, a nivel de la violencia? Es un tema bastante fuerte, ¿verdad? La bancada Semilla ha tenido, por ejemplo, varias propuestas. Una es la de la ley Angelina, ¿verdad? En la cual lo que persigue esta iniciativa de ley es separar al menor de edad, ¿verdad? O a la mujer, a la niña, de su abusador o de la persona que la violentó. Desafortunadamente no contó con esa mayoría que se necesita en el Congreso para aprobar estas iniciativas que al final son de beneficio para la población. Pero particularmente el movimiento Semilla cree en los programas de formación dirigidos a la niñez, pero también a los padres de familia, para que conozcan los posibles riesgos que pueden enfrentar y los mecanismos que tienen para denunciar, y que los padres de familia también lo conozcan, porque comienzan los miedos, las intimidaciones, pero que conozcan que vamos a tener un sistema que va a proteger. Pero para eso también necesitamos recuperar las calles, ¿verdad? Los territorios, fortalecer a la Policía Nacional Civil, que actualmente, es válido decirlo, no están dignificados. No cuentan con los insumos de trabajo que necesitan. Tienen que comprar sus balas, tienen que comprar artefactos de vestimenta, la gasolina de las patrullas muchas veces. ¿Quién puede trabajar así, con alegría y con propósito, ¿verdad? Entonces, se necesita un programa de formación también para la policía. Esto se venía haciendo y en uno de los gobiernos recién pasados se terminó de desmantelar lo poquito que se había avanzado con relación al programa de formación de la policía, que también cuando a uno le dan estos programas de capacitación y formación también motiva, porque se siente como que se van escalando, ¿verdad? Posiciones o peldaños en este nivel de conocimiento. Y sabemos que tenemos que trabajar con inteligencia civil, ¿verdad? Y con otros aspectos fundamentales como la recuperación del sistema de justicia, para que esa justicia que tanto necesitan tantas víctimas de violencia no tarde tantos años en llegar. Finalmente es entonces una cuestión integral, ¿verdad? No solamente la prevención per se, sino que todas las acciones que conlleva después de las acciones violentas, digamos. Así es, un abordaje integral. Un abordaje integral. Y hay otra cuestión que nos preocupa a nivel de la primera infancia, y es que, como sabemos, pues justamente las familias, especialmente las madres a las que se les ha delegado los roles de cuidado, necesitan espacios, ¿verdad? O centros, por decirlo de alguna forma, de cuidado infantil. Ya lo mencionaba usted previamente. Pero quisiéramos conocer un poco de las estrategias para brindar el apoyo a estas madres en estos centros, tanto en el área urbana como en el área rural. Estos centros están pensados, el programa de centros de atención infantil para niños entre 0 y 6 años, en un horario de atención de 7 a 5, para que la mamá, ¿verdad?, pueda o trabajar, porque muchas han quedado al frente de los hogares por la migración. Uno de los ejemplos. Pueda estudiar, si es el deseo de la mamá, y tiene las posibilidades de hacerlo, que esperamos que también tengamos apoyo para esto. Y o se pueda dedicar a capacitarse en otros temas o a dedicarse a otras actividades propias para la mejora de su comunidad durante ese periodo de tiempo, enfocándonos en espacios
donde sabemos que hay un fuerte núcleo de familias trabajadoras buscando beneficiar, como lo mencioné hace unos minutos, a unos 350,000 niños aproximadamente, quizá unas 224,000, 20,000 familias. Bueno, bien, dice el doctor James Heckman, Premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, que la inversión en la primera infancia es la inversión más rentable para una sociedad con las características de la nuestra. Y usted lo decía ahorita, porque la primera infancia realmente toca todo el ecosistema de las comunidades. Así que yo quiero ahora orientarme un poquito más al aprendizaje infantil temprano, al desarrollo infantil temprano desde una dimensión que conocemos como educación, pero realmente es todo el desarrollo cognitivo y socioafectivo del niño. En este sentido, nos interesa conocer mucho qué programas piensan ustedes darle continuidad que sean dirigidos a la atención de la primera infancia en el país. Por ejemplo, el programa Acompáñame a Crecer y otros programas que desde hace muchos años atienden a la primera infancia. Bien, será fundamental esta evaluación, ¿verdad? Tener un diagnóstico del funcionamiento de estos programas, el impacto que han tenido y por supuesto dar seguimiento, porque no se trata de quitar todo si hay algo bueno, ¿verdad? No se trata de quitar lo bueno, sino que continúe y fortalecerlo, ¿verdad? Con las otras instituciones de gobierno que pueden venir, ¿verdad? A fortalecer estos programas para que tengan un mayor éxito, ¿verdad? Como por ejemplo el fortalecimiento del Mineduc, el Ministerio de Salud, que sirvan de un apoyo a estos programas. Y entonces esa será nuestra prioridad, evaluar qué está funcionando y contribuir ya sea con el personal, si es que es por personal que no ha funcionado, o recursos, si es que es por recursos que no ha funcionado, o si está funcionando bien, que siga funcionando como está funcionando. Pero sí tenemos que partir de una evaluación, ¿verdad? Sí es razonable partir de una evaluación para ver qué camino se sigue, si se fortalecen y qué programas, ¿verdad? Parte de lo que nos preocupa de estos programas es la poca cobertura que se tiene en el país, recordando que la educación inicial de 0 a 3 años es únicamente el 2% de los niños, ¿verdad? Y de 4 a 6 asciende a casi el 60%, pero somos de las coberturas más bajas en Latinoamérica. ¿Cuáles consideraría usted que serían las estrategias más de impacto para ampliar esta cobertura? Bien, dentro del plan de gobierno Semilla está la importancia en ampliar la cobertura para más de casi 500,000 niños, ¿verdad? Nuevos dentro del sistema educativo. Y para eso también se está pensando en estos centros de formación de excelencia, 8 centros de formación de excelencia, que idealmente quisiéramos nosotros que vayan desde la primera edad hasta lo último, que salgan de ahí apoyados con programas de becas, para que una cantidad importante de niñas y niños que accedan a estos centros puedan permanecer en el sistema educativo y evitar así la deserción escolar o el fracaso, ¿verdad? Sabiendo que en estos centros tenemos que contar con docentes bastante comprometidos, como hay muchos en el país, pero que estén dispuestos a dar esa milla extra por la excelencia, porque queremos que estos centros se conviertan en los modelos, esos modelos a los que aspire el resto del sistema educativo público nacional. Y, en cuanto a esto, sabiendo también que hay aspectos muy importantes como es el remozamiento de las aulas y que cuenten con los insumos necesarios, los libros de texto, materiales, ¿verdad? Que serán fundamentales para todo el sistema educativo.
Sí, hablando de excelencia y de la dignificación, digamos, de la infraestructura educativa y de los recursos que se usan en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, me lleva a otro punto que es el fortalecimiento de la calidad. Bien dicen que a veces es mejor no llevar a los niños a un programa si la calidad no está comprobada o no tenemos garantía de que la calidad es buena en el programa. Entonces, esto requiere pues esfuerzos fuertes y presupuesto para seguimiento y monitoreo y evaluar constantemente como hablábamos hace un momento. ¿Cuál es la propuesta para fortalecimiento de la calidad, sobre todo en el inicio de la trayectoria escolar de un niño de 0 a 6? Pues tenemos que evaluar las mallas curriculares, ¿verdad? Y ver también, vamos a tener un pacto por la educación en el que será necesario también escuchar a los diferentes sectores que estén comprometidos con los 5 principios semilla, y dentro de esto entablar un diálogo para, esta es la vía que queremos, porque pues la educación ha estado abandonada por años y décadas, y esta de los primeros años es una de las más abandonadas, ¿verdad? Existe poco. Y ahí entonces también está sabemos que tenemos que fortalecer la calidad renegociando renegociando quizás no es la palabra correcta, es repensar estos convenios en los que se tiene de formación de los profesores, para que, de acuerdo a las prioridades que se obtengan de ese pacto que hagamos por la educación, se establezca cuáles van a ser esas competencias que deseamos que se desarrollen dentro del personal docente, y que le contribuyan para desarrollar de una mejor manera el proceso formativo, ¿verdad? Y que puedan responder a las diferentes posibilidades que puedan llegar de niñas y niños. Por ejemplo, si llegan niñas o niños con discapacidad, que puedan estar con las competencias necesarias para hacerle frente y no dejar fuera del sistema educativo a esta niña o niño. ¿Verdad? Sí, de acuerdo. Yo concluyo este segmento de aprendizaje temprano, Linda. Bueno, siempre relacionado con esta etapa tan importante en la vida, nos gustaría abordar el tema de la salud. Guatemala sigue teniendo unos datos alarmantes de desnutrición infantil, ¿verdad? Además que los venimos arrastrando desde hace bastantes años. Y de ahí que la atención del primer nivel de salud sea tan importante. Quisiéramos preguntarle cómo considera que se pueden fortalecer esas acciones de prevención de la desnutrición. Bien, para nosotros la desnutrición es un problema de desarrollo. Y esto viene desde la falta de empleo, y la falta de empleo trae como consecuencia que no hay dinero para comprar los alimentos, y a veces hay un poquito de dinero y no se compran los alimentos sanos. Entonces, es toda una estrategia integral, un abordaje integral que debe incluir la generación de empleo. Está dentro del plan de gobierno Semilla, en áreas tan vulnerables como Alta Verapaz, ¿verdad? El corredor seco. Se estima que aproximadamente se generarán 1 millón de empleos. Adicionalmente, el apoyo a los emprendimientos en los que se incluya, por ejemplo, agricultura familiar, agroecológica, y que muchas mujeres están ahorita tratando de formar sus cooperativas para poder así tener una mejor rendimiento de su producción y poder comercializarlo, ¿verdad? De una mejor manera. Para eso también tenemos la propuesta de los préstamos Semilla, que van a ser fáciles de adquirir y fáciles de pagar. De cada 3 préstamos, 2 serían dirigidos para mujeres. Y sabemos que para una madre de familia es fundamental la educación de los niños y que tener un techo.
Entonces está el programa de vivienda digna, pero que cuente con los servicios. Agua apta para consumo humano, porque a veces llega el agua, pero está sucia. Que cuente con electricidad, con alcantarillado y saneamiento ambiental, porque algunos niños con desnutrición mueren por una diarrea, por consumo de agua contaminada, agua sucia. Entonces, esto es un derecho humano, es un objetivo de desarrollo sostenible que está pendiente desde el 2000 y que el país se comprometió, firmó todos los acuerdos y hizo todos los compromisos, y en pleno 2023 seguimos pendientes. Por eso es que está dentro de la propuesta Semilla llevar desde el 88% que hay actualmente de acceso a agua no necesariamente apta para consumo humano, a un 95%, pero sí queremos que sea de agua apta para consumo humano. Esto implicará inversión en plantas de tratamiento, pero también mejorar el saneamiento ambiental, que actualmente se cree que hay una cobertura de un 46%, por lo menos llevarla a un 80%. Y el alcantarillado, que es otro gran pendiente, que en pleno siglo XXI menos del 50% de la población cuenta con un alcantarillado. Esto deja a las poblaciones en pobreza y pobreza extrema en condiciones de suma vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, pero regresando al tema de la agricultura familiar y agroecológica, para que tengan éxito estos proyectos, aparte de los préstamos, será fundamental el programa de riego para recuperar tierras, la provisión de insumos agrícolas, ¿verdad? Y vamos a unir, hacer todo el esfuerzo por vincular a la ciencia para la mejora de la tecnología, ¿verdad? Y entrarle de esta manera a un problema que no se va a resolver en 4 años. Es un problema que tiene décadas y cada vez sube y baja, pero en los últimos años se ha incrementado, y con el sistema de salud que particularmente mencionaba, será fundamental el programa de la actualización de la política, ¿verdad?, de atención integral, ¿verdad?, de la niñez, pero también de la atención, fortalecer la atención materno-infantil al 100%, para que pueda haber personal que atienda a la madre y también al niño menor de 5 años, enfocándonos en una primera fase de los niños de 0 a 2 años, que puedan ser intra o extramuros, ser atendidos con dignidad y con los insumos que se necesitan. Gracias. Siempre en este tema de salud, vemos también que recientemente las cifras de vacunación han bajado. Quisiéramos saber qué estrategias tienen para ampliar esa cobertura de vacunación, especialmente en la niñez, a nivel nacional. Se promoverá un programa de como debe ser, ¿verdad? Porque realmente ya están los mecanismos, pero quizá hace falta como el personal suficiente, el invertir en estas campañas de educación para la sensibilización con relación a la importancia de la vacunación, para evitar algunos temores, ¿verdad?, que pues a veces no son justificados, ¿verdad? Entonces, sí creemos en que debe ser masiva la vacunación, deben tenerse las brigadas suficientes para llegar hasta el último rincón y dar la oportunidad. Claro que es voluntaria también, tenemos que respetar la decisión de las familias, pero que sea gratuita y suficiente, ¿verdad? Y por ejemplo, con el tema de la desinformación alrededor de las vacunas, ¿también sería informar a través de los centros de salud? Sí, será importante, ¿verdad? Estos programas de formación que pueden desarrollarse, por ejemplo, a través, vamos a tener 400 nuevos puestos de salud, con personal y los insumos necesarios, pero también están las 50 clínicas de atención especial. Pero tenemos que explorar otras posibilidades a través de las cuales sensibilizar con relación a las vacunas y la importancia de contar con ellas. ¿Cuántos riesgos
evitaríamos las familias si nuestras hijas e hijos están vacunados. Pero por supuesto que respetaremos la decisión de cada familia porque es una decisión voluntaria. No, yo tal vez quisiera, en ese mismo orden de ideas, doctora, referirme un poco al SINASAN. Desde el 2004, Guatemala tiene uno de los marcos legales más fortalecidos en Latinoamérica en relación a la seguridad alimentaria. Sin embargo, seguimos teniendo retos históricos sin resolver de hambre y de desnutrición crónica y desnutrición aguda. La situación a nivel nacional y sigue siendo 1 de cada 2 niños menores de 5 años. Y en poblaciones, como bien dijo usted, Alta Verapaz, arriba del 70%. ¿Cómo vamos a hacer qué piensan ustedes para fortalecer el sistema? Abordar problemáticas como el plan de hambre estacional y la constante queja de falta de presupuesto para seguridad alimentaria. Bien, estamos conscientes de la importancia de este sistema y que debemos fortalecer a varias de las instituciones que forman parte del mismo, ¿verdad? El Mineduc, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para la atención, ya sea a través de evitar la deserción escolar y la refacción escolar también, que sea una alimentación sana. En el Ministerio de Salud esta cobertura en la atención integral a los menores de edad, los menores de 5 años, pero también sabemos que existen programas como son las transferencias condicionadas, que es para que permanezca el niño en la escuela y que además pueda tener una alimentación que uno espera que sea sana, y espero yo que las autoridades actuales también lo esperen, pero que no necesariamente es, y que muchas veces estos programas se utilizan con fines clientelares y con otros fines, ¿verdad?, en la que la ayuda no llega exactamente a quien más la necesita. Entonces será muy importante revisar, ¿verdad?, esa base de datos y tener un código único de identificación para el beneficiario, y que esta transferencia condicionada, esta ayuda, esta beca, pueda cumplir la función para la cual ha sido creada. Que al final lo que perseguimos es el bienestar de aquellos que menos tienen, ¿verdad? Que logren sentir que pueden vivir de una mejor manera y que puedan aspirar a salir de la pobreza, ¿verdad? Y entonces esto es fundamental, aparte de los programas que propone Semilla, que es el programa de vivienda digna, el fortalecimiento, como decía, del sistema de provisión de agua potable, llegar hasta un 95%. A veces llega el agua, pero no es potable. El alcantarillado, el saneamiento ambiental, el fortalecimiento, por ejemplo, la agricultura familiar no es algo nuevo, sin embargo, necesita ser fortalecido el programa dentro del MAGA. Y es importante entrarle, que quien esté a cargo de esta cartera lo tome como uno de sus proyectos líderes y que nos permita llegar a esa meta, que es el que las familias cuenten con alimentos sanos para la familia, pero también con la posibilidad de poderlos comercializar, ¿verdad? Sí, de esos comentarios me llevan a preguntarle lo siguiente. El vicepresidente lidera el Gabinete Social por ley y también, pues, por lo tanto, lidera el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el CONASAN, en donde participan 17 instituciones de gobierno y 2 instancias de sociedad civil. Un reto grande ha sido la articulación y la alineación de estas 17 instituciones, en donde están los ministerios que usted ya mencionaba.
¿Cuál es la estrategia desde su vicepresidencia, de llegar a la vicepresidencia, para articular estas 17 instituciones y lograr los resultados deseados en cuanto a la reducción de la desnutrición crónica? Bien, el plan de gobierno Semilla tiene 10 semillas. Sí. Y estas 10 semillas van a ser las que van a conducir el quehacer del gabinete. Nuestro gabinete, hemos platicado con Bernardo, en el caso de ser electos el 20 de agosto, tiene que cumplir con 3 requisitos básicos. Uno es el conocimiento en el área específica o experiencia. 2, la honorabilidad y transparencia, dispuesto a rendir cuentas. Y 3 es la capacidad de gestión. Porque estas 10 semillas, nuestro plan de gobierno está diseñado de tal manera que tiene hasta el presupuesto y la cantidad de cosas que es lo que tenemos que lograr en los 4 años. Y entonces estas 10 semillas van a dar la ruta. Y esto nos lleva a que tenemos que trabajar en equipo. Un equipo que tiene el objetivo principal, que va a ser mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, principalmente aquellas que han estado abandonadas por años y más de 2 décadas. Y entonces se están abordando los problemas de manera integral, ¿verdad? Las partes estructurales, que son las que están fallando, podríamos decir. Y también esto nos lleva a este abordaje integral, a que no va a ser un solo ministro el que tiene que resolver el problema, sino que es el conjunto, porque todos van a estar interrelacionados. Para una vivienda digna se necesita energía, se necesita de agua, se necesita de saneamiento, y solo ahí ya mencionamos 2, 3, 4 ministerios. Muy bien, ese trabajo en equipo es valioso para resolver estas problemáticas tan importantes. Y la integración de las municipalidades y autoridades locales, ¿cómo piensan integrarlas en su estrategia? Bien, las municipalidades son entes autónomos, ¿verdad? Nosotros sí estamos considerando que pues van a ser bienvenidos, ¿verdad? Porque sí queremos que, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, llegue principalmente en un primer momento a aquellas áreas que han estado olvidadas por los últimos años. Y entonces sabemos que no va a depender de la municipalidad, es del movimiento Semilla o no, sino que se les va a invitar a las municipalidades a trabajar en pro de la población. Claro está, dejando atrás estas viejas prácticas de que a cambio de obra no va a ser de la noche a la mañana. Sabemos que tenemos que dar una fuerte batalla contra esas prácticas que nos han quitado el 40% del presupuesto, porque se ha ido a donde no se debe de ir, ¿verdad? Y por eso ayer presentamos nuestras 10 medidas urgentes contra la corrupción. Y hoy vamos a presentar a las 7 de la noche los primeros 100 días, las medidas para esos primeros 100 días de gobierno, ¿verdad? Entonces, de esta manera, todo aquel alcalde que quiera ver la mejora de sus comunidades es bienvenido para hacerlo dentro del marco de la transparencia, de la honestidad y del procurar la vida mejor, el servicio al pueblo. Entonces ya casi llegamos al final de este podcast, pero antes quisiéramos conocer un poco más sobre usted, ¿verdad? De esta candidata a la vicepresidencia, y por eso preparamos un set de preguntas rápidas para que pueda responder lo primero que se venga a su mente. Así que vamos a poner ahí seguramente en edición un cronómetro y me dice usted si está lista. Está bien. Okay. ¿Cuál era su juego favorito cuando era niña? Jacks, los Jacks. ¿Cuál era su juguete favorito?
Tenía mi muñeca de tela con manos de hule y cabeza de hule. Era estilo bebé. ¿Era traviesa, sí o no? No. ¿Tuvo alguna vez una mascota? Sí, Pinky. Esa era la siguiente. ¿Cómo se llamaba y qué era? Era una salchicha de color negro. La pobre me aguantó mucho porque le ponía ganchitos y se hacía así para quitárselos. Movía su cabecita, pobrecita. ¿Una frase típica de su mamá o de su papá? De mi mamá, arrecha. Decía, hay que ser arrecha. Bueno, pues ahí está, ya conocemos un poquito más de Karin Herrera. Agradecemos mucho su participación en este podcast y desde ya también su compromiso con la primera infancia. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y desde United Way, muchas gracias por estar con nosotros y recordar siempre que la primera infancia es la etapa más significativa del desarrollo humano. Como país podemos realmente reducir muchas de las problemáticas más adelante en la vida si invertimos en la primera infancia. Claro, mi compromiso con la niñez guatemalteca está. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en redes sociales como Child Fund Guatemala. Y desde United Way GT. Y como siempre decimos en Child Fund, las niñas y niños necesitan jugar para aprender, crecer y descubrir. Hasta la próxima.